ya veremos lo que es ojo y oído. Cuarta semana de desarrollo de prosencéfalo va a empezar el desarrollo de las plácoras ópticas. Que se desarrolla en el rompecéfalo. Entonces, día 22 aparecen los surcos ópticos que van a aparecer a nivel del prosencéfalo. Estos surcos ópticos van a seguir desarrollándose, estamos hablando del prosencéfalo, y van a formar las vesículas ópticas. Las vesículas ópticas, conforme van creciendo, van a hacer contacto con la parte del ectodermo del prosencéfalo. A nivel del ectodermo del prosencéfalo va a haber un engrosamiento que está casi directo con estas vesículas ópticas. Ese engrosamiento que tenemos de plácoras del cristalino. Las plácoras del cristalino. Cuando se hacen contacto, estas estructuras se van a empezar a invaginarse y van a formar el cáliz óptico. Todo esto en la semana 22. Desde el inicio. Día 22. Perdón, día 22. Inicio de la semana cuarta, ¿no? Estas estructuras iniciales, ya, pero todavía están los esquemitas. Acá, el surco óptico, día 22 del ciclo de la vida ya intrauterina. Día 22 aparecen los surcos. Acá está el prosencéfalo, acá está la vesícula óptica. Esto, la vesícula óptica es continuación del surco óptico. Acá esto es el ectodermo, como dice acá, ¿no? El prosencéfalo. Este ectodermo va a sufrir un engrosamiento, plácora del cristalino. Cuando hacen el contacto, no es que hacen contacto, se empiezan a invaginar. ¿Sí? Esta es una evaginación, ahora se está invaginando. ¿Ya? Es la plácora del cristalino junto con la plácora, con la vesícula óptica en un proceso de invaginación, ¿no? Al contrario, empieza a desarrollarse. Acá en este esquema lo traje para orientarnos de qué estamos hablando, en qué situación, en qué parte del ojo estamos, de qué estamos hablando, ¿sí? Un globo ocular adulto, nervio óptico, que no es otra cosa que la continuación de la retina. La capa ganglionar de la retina va a dar origen al nervio óptico. En la parte anterior tenemos el cuerpo ciliar y lo más externo, la córnea. A continuación de la córnea, la esclerótica, el blanco del ojo. La parte vascularizada, la coroides por encima de la retina. Entre la córnea y esta estructura que es el iris supraciliar, hay una parte, una cámara que está conteniendo una solución acuosa que es el humor acuoso. ¿Sí? Y también esta es la cámara anterior. También hay una cámara posterior que está delante del cristalino y detrás del cuerpo gangliar. Acá hay una abertura que es el iris, ¿no? Entonces, la cámara anterior y la posterior va a estar ocupada, bañada por el cuerpo humor acuoso. Detrás del cristalino está el humor vitreoso. Y
y este está atravesado por parte central por un conducto. El conducto hialoideo. Antes había acá una arteria hialoidea inicialmente, que después degenera y solamente queda su parte proximal que forma la arteria central de la retina. ¿Ya? Es esto. Estábamos viendo que aparece la vesícula óptica junto al hacer contacto con la placa del cristalino, se empieza a imaginar. Entonces esta estructura, el cáliz, ¿sí?, o la copa óptica, al invaginarse va a tener dos capas. Esta es la capa interna, ¿sí?, esto, y una capa externa. Esto de acá. Capa externa y capa interna de la retina. ¿Ya? Porque es esta estructura que es la denominada el cáliz óptico, ¿sí? El cáliz óptico que va a dar origen a la retina. ¿Ya? Y esta parte que sale, que es la continuación, recibe el nombre de tallo óptico. Entonces, esta estructura va a dar, que es el tallo óptico, va a dar origen al nervio óptico. Y el cáliz o copa óptica va a dar origen a la retina. ¿Ya? Una vez puse esto exactamente igual para que llene. Y va a surgir. Sí, me estoy dejando de entender cómo es el desarrollo. Cuando ya empieza el contacto, empieza la invaginación, porque primero eran unas evaginaciones una vez. Entonces va, como dice acá, va a tener la copa óptica, va a tener una doble pared, una pared interna y una pared externa. Cada una de las estructuras de donde derivan, tener en cuenta su origen embriológico, como en este resumen, amplíenlo en sus libros. Viene eso. Les hablaba de esta estructura que tiene doble capa interna, capa externa. Acá vemos el proceso. La capa externa de la copa óptica, esta de acá, se caracteriza porque tiene pequeños pigmentos. Se conoce como la capa pigmentada de la retina. ¿Sí? La capa pigmentada de la retina que deriva de la capa. Esta es la capa interna. Capa interna es la que va a dar origen a la retina. La capa interna deriva ¿de dónde? De la capa interna, de la capa neural propiamente dicha. Entonces vamos a tener todo esto. Los 4 quintos, si lo dividimos en quinto, toda esta capa neural o capa interna, si lo dividimos en quinto, vamos a tener que los 4 quintos posteriores van a formar la retina. Y el quinto anterior, que por acá debe estar, el quinto anterior va a formar la parte ciega de la retina. ¿Ya? Acá. Entonces, aquí los 4 quintos van a formar la retina. Acá pueden ver rezagos de la arteria hialoidea. La arteria hialoidea va a estar irrigando el cristalino al inicio que tiene una irrigación sanguínea y se va a desplazar por el humor acuoso. Pero en la semana 28 todo esto, en la semana 18-20 regresiona y desaparece y queda el conducto hialino. Y del vaso hialino, de la arteria hialina, solamente va a quedar su porción proximal, que la porción proximal va a constituirse finalmente en la arteria central de la retina. Ya saben entonces que la arteria central de la retina es la parte proximal de la arteria hialoidea. ¿Sí? Es esta parte
de la capa neural que va a formar, ¿ya?, los conos y los bastones de la retina. Aquí en el cuadro comparativo, los conos van a dar la visión diurna y los bastones la visión nocturna. ¿Sí? Los bastones son muy sensibles a la luz, ¿no? Dice hasta unas 1000 veces más que los conos. Tienen menor sensibilidad los conos. ¿Cómo se transforma? La finalidad del órgano de la vista es transformar una energía luminosa en una señal eléctrica para que pueda viajar hasta el glóbulo occipital, y va a viajar a través del nervio óptico, inicialmente a través de las células ganglionares de la retina. ¿Sí? El nervio óptico. Una energía lumínica que va a convertir en un impulso nervioso. El quinto anterior de la capa interna, lo que se va a convertir en la porción ciega de la retina, y los 4 quintos posteriores que ¿a qué daban origen? A la retina, no olviden. Hay unos esfínteres acá en la parte del músculo ciliar que tienen mucho que ver con, que son derivados de la cresta neural y tienen mucho que ver con el mecanismo de la contracción, dilatación del esfínter de la pupila. En el adulto el iris está integrado por una capa externa que contiene pigmento. La capa interna no pigmentada de la copa óptica y una capa de tejido conectivo con vascularización abundante que contiene los músculos de la pupila. Hay una zona, proceso ciliar, que está encargado del metabolismo, ¿sí? Perdón, de lo que corresponde a un ligamento que va a suspender el iris, perdón, el cristalino, y por eso le da esa propiedad de contraerse, ¿sí?, o dilatarse. Por ejemplo, cuando hay una luz abundante, ¿qué pasa con el iris? Se dilata, se extiende, ¿sí? Se extiende, no se dilata, se extiende. Y cuando hay una luz pequeña, se contrae. No estoy hablando del iris, estamos hablando del cristalino. El cristalino limpio es un lente convexo constituido entre el iris y el cuerpo, ¿no? ¿Sí? Es un lente biconvexo que va a cambiar su forma y actúa como un verdadero lente. Ya hemos visto cómo se formaba la plácula del... ¿Qué origen tiene? ¿Ectodermo, mesodérmico, endodérmico? Cristalino. ¿Ya se olvidaron? Ectodérmico, ahí estaba. ¿Sí? Ahí está. Este es el ectodermo, ¿verdad? Acá se engruesa, cuarta semana y forma la plácula. No se forma en cualquier sitio, exactamente enfrente de la vesícula óptica. Nuevamente ahí aparece la arteria hialoidea, aún acá ya se ha convertido como la arteria central de la retina, rezado de la arteria hialoidea que se van a reabsorber y finalmente queda como el conducto hialoideo. Para que se empiece ya la formación del cristalino, es necesario que se expresen los genes PAC6, esto aprendan el SOF2 y el FOR3. Esos son los genes que necesariamente estos tres tienen que expresarse, tienen que empezar a manifestarse, a activarse para que empiece la formación embriológica del cristalino. ¿Ya? Acá hay una parte central que es el núcleo,
¿sí? Las primeras etapas del desarrollo cristalino, la arteria hiaroidea se encarga de su nutrición. Inicialmente el cristalino tiene una nutrición a través de los vasos sanguíneos, que es la arteria hiaroidea. Luego se va a degenerar, solamente va a quedar su parte proximal, que va a formar la arteria central de la retina. ¿Sí? Todo el resto va a inhibir, va a entrar en apoptosis, se degenera y va a formar el conducto hialino. ¿Ya? Es lo que está diciendo acá esta teoría. Luego vamos a tener también que el cristalino al inicio está rodeado por un mesénquima vascularizado que forma la túnica vascular de cristalino, irrigado por la arteria hiaroidea. Acá está. La membrana pupilar, esto es un tejido mesenquimal que está separando, ¿sí?, la cámara anterior del cristalino. ¿Qué va a pasar con esta membrana pupilar? Esta membrana pupilar tiene una irrigación, una nutrición a través de la arteria hiaroidea. Como la arteria hiaroidea empieza a degenerar semana 18, entonces esta membrana pupilar, ¿qué va a pasar? También entra apoptosis, degenera y desaparece. Y a través de eso ingresa la luz y ya se forma el... ¿Qué estructura? El iris. Se nutre. ¿Ya? ¿Ya? Se forma, perdón, la pupila. El iris es todo el contorno. La parte central que se degenera es la pupila. Ajá, no, esta es la pupila. ¿Ya? Este es el iris. Ya se forma la luz. Acá miren esto rojo que es la membrana pupilar que era nutrida por la arteria hiaroidea. Al degenerar la arteria hiaroidea, pues esa membrana pupilar desaparece y se forma la pupila para el ingreso de la luz. Esto ocurre a mitad de la semana del embarazo más o menos. Esto es lo que dice acá. Acá también ya desapareció la membrana pupilar, la parte ósea. Este es el ingreso. Tenemos lo que hemos visto: la corteza, el cuerpo ciliar, el cuerpo vítreo, la arteria. Ya aquí ya está convertida en la arteria. ¿Qué arteria? No, este es el cristalino. El cristalino. La arteria sería la arteria central de la retina. ¿Sí? Acá está como se ve formando. Por eso cuando lo volvés a escribir te dije. Ahora, entre la cámara anterior y la cámara posterior Pensé que no era. hay una comunicación. A través de ellos se va a dar ¿qué? La salida, ¿ya? La articulación del tumor acuoso. Eso se comunica, ¿ya?, para la salida del tumor acuoso con una estructura. El conducto de Slade. Ahí hay un ángulo, el ángulo iridocorneal. Ahí es donde se empieza la reabsorción para que este humor acuoso pase al torrente venoso para el retorno. A veces ese conducto se obstruye y va a dar la acumulación del humor acuoso. Ese es la enfermedad llamada como, se va a dar origen al glaucoma. ¿Está? Increíble, que cumple la función de rehabilitación. Acá ya desapareció la membrana pupilar, el ingreso, todas las estructuras como van a ir formando. Se recalca nuevamente la arteria hiaroidea, que era la que iba a nutrir esa zona, pero que va a ir desapareciendo desde la semana 18, ¿no? Solamente lo que queda de la arteria central es la retina, que es el conducto, El cuerpo está dentro del domingo. era, no son otra cosa que los rezagos de la arteria hiaroidea. Cada una de las capas ya también va a estar protegida. No olviden siempre los conceptos. Suelo preguntar esto.
para que marque falso, verdadero. ¿Qué es ciclopía? Cíclope, un solo globo ocular. Un solo globo ocular, ciclopía. ¿Sí? Un solo globo, una sola órbita que contiene un solo ojo. ¿Ya? Hay una alteración allí en el gen PAC6 que estábamos viendo. ¿Sí? La ciclopía. Lo vamos a encontrar la ciclopía como parte de un cuadro llamado la holoprosencefalia, que sí les he mencionado. La holoprosencefalia, que había una falta en la división de la línea media de su compañera que dividía los hemisferios cerebrales. ¿Sí? Entonces hay un solo ventrículo prácticamente, ya no hay los dos ventrículos laterales, todos están unidos. Y también hay alteraciones en estos pacientes que tienen holoprosencefalia en la parte ósea y en la parte blanda de la línea media. Ahí está la ciclopía. Esta holoprosencefalia se caracteriza porque tiene una estructura blanda que puede estar en medio de la ciclopía o a los costados, que es la probóscide. Probóscide, ¿sí? Ahí en su libro está también. Eso es parte de la holoprosencefalia. Acá sinoftalmia, dos ojitos muy pequeños y fusionados. Sin fusión, oftalmia, ojo. Fusión parcial de los ojos. Una única órbita. ¿Esto es de la ciclopía? No. La ciclopía va acompañado con un solo globo ocular y una sola abertura, ¿ya? Única órbita y un solo ojo. Desprendimiento de la retina cuando no se han fusionado ambas capas que vimos. Coloboma. Ausencia del cierre completo de la fisura óptica cuando se fusiona la formación, para darte la formación del cáliz óptico. Microstalmia, ojitos muy pequeños, hipoplásico. Va asociado como parte de la trisomía del par 13, el 18 también en algunos casos. No se ha desarrollado acá, por ejemplo, es el ojito del lado izquierdo. ¿Sí? Acá ya está con su prótesis, igual acá con su prótesis. Son prótesis que no son funcionales, pero para cuestión estética ayudan bastante. Anostalmia, ausencia de todo el globo ocular. ¿Sí? Glaucoma congénito, elevación anómala de la presión intraocular. Andrea Bocelli tiene el glaucoma congénito. ¿Sí? Andrea Bocelli. ¿Por qué se produce? Desarrollo alterado del mecanismo de drenaje del humor acuoso. ¿Cómo se llama la estructura por donde se drena? El conducto de Sleyden, ¿no? Lo pregunté una vez. ¿Ya? Todo esto está alteraciones, mutaciones en el gen, el CYP1, el citocromata, el 450 también tiene que ver. ¿Sí? Catarata congénita, catarata que está alterado, opacidad congénita del cristalino. Ya hemos visto que es el cristalino, cómo se forma. ¿Sí? ¿Qué semana se forma el cristalino? Cuarta semana. ¿Ya? Esta catarata congénita puede ser hereditaria o también por agentes teratogénicos, virus también. ¿Sí? Virus de la rubiola, citomegalovirus también, pero más esto. Catarata, virus de la rubiola. Afortunadamente ya ahora la mayoría de mujeres ya está vacunada contra la rubiola. Aniridia. Falta total o parcial de iris. Hay una tremenda pupila, ¿no? ¿Sí?
alteración en el gen PAC6, por eso les decía aprendan citogénesis, son importantes. Heterocromía, diferente color de iris. ¿Ya? Policaria. Recuerdan que vimos que hasta la semana 18 había una membrana pupilar y que después, cuando ya ocurría la degeneración de la arteria hialoidea, esta membrana pupilar iba a desaparecer, pero a veces esto se altera y quedan restos de la membrana pupilar. Presencia de varios orificios pupilares por la persistencia del resto de la membrana pupilar. Policaria. ¿Sí? Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Todavía tenemos tiempo? ¿A qué hora estamos? ¿4:10? 4:10. 4:20, 4:10. 4:10. No, ¿a qué hora terminamos? 4:20. Terminamos 4:20, pero somos 4:10. Estamos. Ya, todavía tenemos. Embriología del oído. ¿Ya? También cuarta semana del desarrollo. ¿Sí? Tienes razón. En general, el oído, Pero a veces dice dato. tenemos tres partes: el oído externo, el medio y el interno. ¿Sí? Ahí tenemos el oído externo, pabellón hasta el conducto auditivo externo, y la parte externa de la membrana del tímpano forma parte del oído externo. La parte interna es la que ya va a formar el tímpano, la parte interna es la que va a formar oído medio y su huesecillo, ¿no? La rampa. ¿Ya? Eso es lo que dice allí. Aquí, el interno es la primera, la parte del oído interno es la primera de las tres partes del oído en desarrollarse. ¿Sí? Eso es lo que va a desarrollar ahí. Cuarta semana. Aparecen, como habíamos visto al inicio, en ojos, aparecen paralelo las dos pláconas. ¿Ya? La plácora ojocica óptica, ¿no? A nivel del rombencéfalo. ¿Qué señales de los genes necesita activarse? El factor fibroelástico 3 y el 8, el 10, perdón. El 8 más 3 para las yemas de las extremidades. A nivel del rombencéfalo. ¿Ya? Y acá está la plácora óptica, los surcos ópticos que ya habíamos visto. Día 22 también empieza a formar. A estas vesículas ópticas también reciben el nombre de otocistos. ¿Sí? La vesícula óptica es el primordio, es el origen del laberinto membranoso. Por eso dice acá, el oído interno es la primera parte de las tres del oído en desarrollarse. ¿Ah? El laberinto membranoso es parte del oído interno. ¿Ah? Este otocisto, ¿ya?, que deriva de la plácora óptica, va a tener dos componentes embriológicos: un componente ventral y uno dorsal. Este ventral, que es su sinónimo en la porción sacular, va a dar origen al sáculo y al conducto coclear. Parte auditiva, la parte ventral, y la parte dorsal, también conocido como porción o parte utricular, va a generar el utrículo a través del cual van a salir los conductos semicirculares y endolinfáticos que se van a encargar del equilibrio. ¿Sí? Entonces, la primera parte es desarrollarse embriológicamente el oído interno a través de las vesículas ópticas que van a dar origen al otocisto. Nos vamos a quedar aquí ya hasta la siguiente reunión. Nos vemos la siguiente semana.